Bueno, hoy en Aragón Negro, desde María de Huerva, Elisa Beni, bendito los ojos que te ven también, de verdad, ¿eh? Bueno, verme, me puedes ver muchas veces. Ahora me ves aquí, pero bueno, me puedes ver. Hacía mucho tiempo que no te veíamos. Bueno, desde el año que se inauguró este festival, que vinimos a empujar. ¿2014? Sí, vinimos a empujar una cosa que estaba empezando y oye, habéis seguido corriendo sin mí y fíjate ya, 26 sedes, ¿no? Es tremendo esto. La hija pródiga ha vuelto para el 10º aniversario prácticamente. Efectivamente. Yo siempre vengo en los momentos también claves ahí. Bueno, hoy estamos viendo en imágenes, has triunfado en María de Huerva delante de un público entregadísimo. Novela nueva. ¿Te anda oreja? Bueno, ojo, no sabes como Morante el otro día que salió en Sevilla muy por lo alto. Tú también has salido por la Puerta Grande, por supuesto. Novela negra. No, ¿novela de qué tipo? Para octubre. ¿Podemos adelantar algo? Sí, voy a sacar novela nueva en octubre. Pues mira, es una novela de aventuras. Es una novela luminosa, no tiene nada que ver con lo negro. Vale. Aunque sea esto Aragón Negro, hoy no. Hoy toca algo diferente. Sí, bueno, es que yo creo que lo he explicado antes un poco. Creo que los autores, incluso los autores de novela negra, que son muy de género, siempre de alguna manera intentamos, en fin, salirnos un poco, ¿no? Y la novela nueva es una novela, pues ya te digo, es de aventura, sucede en un mundo que yo he creado, la imaginación tiene mucha parte, pero sin embargo sucede en un contexto histórico, es decir, en los años 30 del siglo pasado. Fíjate que me da la sensación incluso de que es un momento el que estamos viviendo de déficit de, yo creo que de imaginación. Entonces, sacar algo nuevo y que funcione tiene que ser como complicadísimo, ¿no? Bueno, sí, ya sabes que ahora el mercado editorial un poco y el audiovisual es un poco como, ¿esto dónde se puede, en qué cajón lo puedo meter? No, es parecido a una mezcla de tal autor con tal otro, se parece a no sé qué película mezclada con no sé qué. Bueno, en fin, a mí me parece un poco reiterativo y me parece que hay mucha pobreza en ese sentido. Entonces, sí, la imaginación es una parte importante de la literatura y creo que hay que darle el lugar que se merece. Así que yo lo he intentado y creo que me ha quedado muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, hay que decir también que en María de Huerva no solamente hemos hablado de literatura, son días en los que hay elecciones prácticamente dentro de 3-4 semanas. Te has mojado y te has mojado muy a gusto, en fin, contando muchas cosas. ¿Tienes algún pronóstico de lo que va a pasar? Ah, pero de las elecciones no me he mojado. Bueno, un poco. Has hablado de todo lo que había, que es mucho. Perdona, en una situación en la que todo el mundo está esperando, porque parece que las caras de la moneda están ahí como muy igualadas y todo el mundo está esperando a ver de qué lado cae, no voy a ser yo la que sepa de qué lado cae. Si no te crees al CIS, ¿me vas a creer a mí? ¿O te crees al CIS? No sé. Bueno, es que a veces el CIS acierta. Bueno, a veces sí, y a veces no. Y a veces no. Por eso quiero decir que bueno, es que realmente son importantes, porque además lo que sí es cierto es que los grandes partidos en sus sedes nacionales están esperando a ver qué sucede en las municipales, porque aunque no sean exactamente transferibles los resultados, sí que creen que van a ver un poco definirse mejor las líneas de por dónde irá diciembre. Y en ese sentido hay mucha expectación, claro, lógicamente. Bueno, Elisa Beni, estamos encantados de haberla tenido en Aragón Negro. En fin, nosotros seguimos hablando, pues lo hacemos con el alcalde precisamente de la localidad. Bueno, Tomás Díaz, alcalde de María de Huerva, felicidades por la promoción de Aragón Negro. Bueno, un año más, por supuesto. La verdad es que un año más y con muchísimas ganas. Es un ciclo que gusta mucho aquí en María, bueno, como ha podido comprobar, ¿no? Que hay muchísima asistencia. Afortunadamente aquí en María tenemos un club de lectura que le da vida a este tipo de eventos. De hecho, estamos viendo cómo está firmando ahora mismo Elisa Beni todavía, y lo cierto, alcalde, es que cada año se superan porque la programación es más y más ambiciosa. La verdad es que sí, que es cierto que cada vez se supera con escritores de muchísimo nivel, y la verdad es que estamos súper encantados. Aquí en María de Huerva es un acontecimiento cada vez que hacemos el ciclo. Bueno, le decíamos hace un segundito a Elisa Beni que ha sido la primera en inaugurar Aragón Negro. Yo creo que, alcalde, queda mucho por delante, así que esperamos vernos en muchas otras batallas y, por supuesto, aquí en su casa, en María de Huerva y en Aragón Negro. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para la cultura, y para los señores Bolea, Juan y Alejandro, María de Huerva es su casa. Tiene mucho mérito el director del festival, Juan Molea. En fin, muchos éxitos, alcalde, y continuamos aquí desde María de Huerva. Hemos visto a Elisa Beni espectacular y brillante.